Amado, gracias y paz. Vamos a entrar a la palabra del Señor, esperando que hayamos venido con esa disposición, no de venir a la escuela bíblica, sino a venir a recibir lo que Dios nos tiene en esta ocasión. Vamos a leer la palabra en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2, vamos a leer del verso 11 al verso 22, y dice así en el nombre de Jesucristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, en la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amado Padre, te damos gracias. Gracias primeramente porque nos da la oportunidad de ver otro santo y bendito día. Gracias también porque podemos venir a tu casa y darte a ti las primicias de este día. Tú sabes cuál ha sido el interés que hemos puesto en venir a tu casa. Tú conoces las intenciones por qué estamos aquí, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que en esta mañana las palabras que tú vas a expresar, nosotros las podamos atesorar y puedan estar sembradas en nuestro corazón para que ellas puedan producir el fruto para el cual tú le envías. Nos depositamos en tus manos, Señor, para que tú seas, Señor, el que nos guíe en la enseñanza de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana, ustedes saben que yo en el transcurso de este año he tomado la decisión de cada vez que me toque la escuela bíblica, hablar de los temas escatológicos, y eso hemos hecho. Y dentro de esos temas escatológicos, el Señor nos ha puesto freno para determinados temas. Y por ejemplo, en este que pasó, que fue el del milenio, nos dio 4 enseñanzas para que nosotros no solamente tengamos el conocimiento teológico de lo que va a ser el milenio, sino que nosotros pudiéramos saber si nosotros vamos a ser participantes del milenio. Y hoy, que por coincidencia estamos en el mes de la familia, según esta sociedad establecido, y hoy vamos a hablar, el tema que vamos a hablar es de la familia de Dios. ¿Por qué vamos a hablar de la familia de Dios? Bueno, porque parece que es una necesidad. No acostumbro a hacer esto, pero yo le aconsejo que usted esté atento para que usted anote la cita bíblica, porque no la trataremos toda, porque es un tema que precisamente fue hecho para un candelero, que uno tiene 2 horas para la predicación, pero en la escuela bíblica, por tradición, se tiene 1 hora y media aproximadamente. Por esta razón, tomemos los apuntes, pero estemos atentos, porque los apuntes los vamos a tratar en casa, los vamos a revisar en casa. Una de las grandes debilidades de la iglesia evangélica es el desconocimiento de su papel como familia de Dios. La iglesia no sabe qué es la familia de Dios.
¿Por qué yo digo que no sabe qué es la familia de Dios? Porque no vive como lo que es una familia de Dios. E incluso la familia, la iglesia es la escuela para enseñar a la familia a cómo deben conducirse. Pero la iglesia no lo hace. Y la evidencia es que este mes es el mes de la familia y mire cuánto estamos. Eso indica que nosotros no sabemos que somos la familia de Dios. Y esa situación nos ha convertido en una institución de estructura, una institución social nada más. Pero de espiritual no tenemos los lineamientos. El capítulo 14 de San Juan, capítulo 14, verso 8 al 11, dice así: Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Oiga bien, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os lo he hablado, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe andaba con Jesús. Nosotros estamos en Jesús. Y nosotros le preguntamos a Él, enséñanos a Dios. Y nosotros conocemos a través de su palabra que Él es la imagen del Dios invisible. Eso entonces nos lleva a capacitarnos y a preocuparnos por capacitarnos de verdaderamente nosotros manifestar a través de la obra hacedora que somos la familia de Dios. Ahora, mostramos la iglesia hoy llamada de Cristo, muestra a través de sus obras que somos la familia de Dios. Eso es una pregunta. No la sabemos. No sabemos si sí o no, porque no tenemos el conocimiento pleno acerca de lo que es la familia de Dios. El pueblo de Inver no conoce que la iglesia es la familia de Dios. Porque la iglesia no muestra esa obra de lo que sería si fuera la familia de Dios. Entonces estamos como Felipe. Estamos en la iglesia, pero no estamos en la familia de Dios. Porque eso hay que entenderlo también. No toda la congregación es familia de Dios. Y no todo el que profesa decir que es cristiano es familia de Dios. El ejemplo práctico de la iglesia como familia de Dios lo vamos a ver ahí en el capítulo 4 de los Hechos. Capítulo 4, verso 32 al 34, dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El centro de ese verso primero, el centro de eso, ¿cuál es? ¿O qué es? La acción que había en ellos, ¿cuál era? Unanimidad. Ahora yo le hago a ustedes la pregunta: ¿tiene la iglesia, es más, lo más sencillo, unidad? No tiene unidad. Y no tiene unidad porque necesita tener la simiente de Dios que produce unanimidad con Dios, para que entonces pueda haber unanimidad de manera global. Por eso ustedes ven que se hacen asociaciones de pastores, se hacen, qué sé yo, qué de esto, y no hay unidad. Ni siquiera hay unidad. Están juntos pero no están unidos. Porque cada quien tiene su manera de pensar y cómo deben ser las cosas. Entonces, no estamos mostrando que somos la familia de Dios. Continuamos. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder daban testimonio de la resurrección. Quiere decir que ellos no actuaban como actúan los muertos que están en el mundo. Sin embargo, en esta familia no deben haber diferencias, no deben haber divisiones, porque eso hay en el mundo, pero en la familia de Dios es unida. La familia de Dios es unánime. En la familia de Dios no hay caracteres diferentes, porque la familia de Dios, porque tenemos cada persona tiene un carácter diferente. Por eso dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que algunas son hechas nuevas. Entonces, si son todas, no puede haber en mí discordia con mi hermano. Y eso es lo que nosotros vemos en el llamado pueblo de Dios. Este no se junta con aquel, porque aquel cree aquello, aquel cree... Está así. Y aún dentro de congregaciones está lo mismo también. Porque hay distintos pareceres. Yo creo que queda mejor así. No, pero que tiene que ser así. Yo no. Oye, aquí tenemos este libro, que es el que nos guía a hacer las cosas como familia de Dios. Ellos daban testimonio de la resurrección. Quiere decir que ellos no eran carnales. Ni había divisiones en ellos tampoco. ¿Y tú sabes por qué no habían divisiones? ¿Quién me puede decir por qué no había divisiones? No me diga que porque el Espíritu Santo estaba en ellos, que eso lo sabemos. ¿Por qué no había divisiones en ellos? División. Porque nadie decía. ¿Ah? Porque ninguno decía lo que había de ellos. No tenía claro que... Ahí no había. ¿Quién era el jefe de ellos? ¿Quién fue el pastor de la iglesia primitiva? Dígame, ¿quién fue el pastor? Ahí no había jefe. Entonces, hoy hay divisiones porque hay jefe. Porque el que dirige piensa que es el jefe y lo que él diga es que hay que hacer. Eso no es lo que dice la Biblia. La familia de Dios no se movía así. Esto en la práctica. Veamos aquí en la práctica. Estamos leyendo la Biblia. No, yo no he traído un librito. Le estamos leyendo la Biblia, lo que dice la Biblia. ¿Cuál era la actitud práctica de esa iglesia que era la familia de Dios? Seguimos leyendo. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido 35. y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Oiga bien esto. No había ningún necesitado. Miren, cuando una persona en ese tiempo se convertía, no podía volver a su lugar. Entonces, ellos lo que hacían era que vendían la propiedad que tenían y eso lo traían a los pies de los apóstoles. Porque al ellos ser perseguidos, la iglesia se convirtió en su familia. Por tal razón, lo que ellos tenían materialmente lo traían a los pies de los apóstoles. Ahí, Pedro, los apóstoles no consumían más que los otros. O sea, ahí no había jerarquía, no, porque el que dirige es el que tiene que recibir más. Ahí no había eso. Quiere decir que lo material que ellos tenían lo compartían entre todos. Por tal razón no habían necesitado. Sin embargo, hoy una iglesia que sabe que el hermano Manasés no tiene trabajo y sabe que está pasando hambre y que tiene una familia y que trabaja en el altar, él no puede recibir de lo que entra en la iglesia, pero uno de los que dirige sí lo puede recibir todo. Entonces eso no es familia de Dios. Dígame, Juan. Tomando en cuenta eso, la unidad que ellos tenían, eso de compartir, que se dio un caso que uno quiso hacer lo que le dio la Santa Voluntad con una promesa que le dio, y mira lo que sucedió, que murió. Es decir, que el mismo Señor era que debía incluir a la persona para que él se motivara a compartir, era que ponía a la persona en querer, como en hacer las cosas correctamente. Entonces, este se llevó por su banalidad y provocó que no tan solo él no pudiera, sino que hasta más su vez.
por no llevar, no continuar por el centro que yo llevaba. ¿Qué tú crees que debía pasar hoy con iglesias que tienen una libreta de ahorro en el banco y hay hermanitos con su familia que están pasando hambre? ¿Qué tú crees que pasaría si eso volviera y se estableciera hoy en día? Óigame, no alcanzan los vivos para enterrar a los muertos. Entonces, a eso se le llama familia de Dios. No lo es. No lo es. Dígame, caballero. Brevemente, dos cosas en el sentido que usted dice. Lo primero es cuando usted dice que ninguno tenía malo que debería tener un ejemplo, o sea, uno de los líderes no tenía malo. Es una de las primeras cosas que quiero decir. Lamentablemente hoy en día yo me he dado cuenta, no en todas las iglesias, por lo menos parte de ellas, que los principales líderes no están teniendo cuenta con el estilo de vida humilde que deben llevar. Entonces quieren llevar un estilo de vida muy superfluo, donde tienen mucho gasto. Entonces, al llevar ese estilo de vida tan lujoso, se olvidan del hermanito que está en el último año que tiene necesidad. Precisamente a Dios le dio una referencia a lo que usted decía, por el otra vertiente más profundo. Sucede que hay una actividad política. Yo me enteré, por cosa de la vida, que había varios hermanos de la iglesia cristiana solicitando ayuda a políticos. Estoy dentro de mi caramba, que es que pena, por el padre del gobernador que dice que a veces hay hermanitos en la congregación que no tienen forma de subsistir o no le ayudan a la iglesia. Entonces a veces tienen que salir fuera a buscar ayuda. Es que es un clan, porque eso comienza desde arriba, desde el jefe conciliar. Eso es un clan que se lleva hasta el final. ¿Cómo es posible que un pastor pueda ganar 30,000 pesos y el músico que tiene una familia no se le pueda dar una mensualidad también? Entonces ustedes ven por qué Casa de Dios es diferente. Porque aquí no hay asalariado. El pastor no se le da un centavo. Y ustedes ven cada mes, ustedes ven lo que se hace con el dinero que entra. Eso es una de las reglas de lo que se llama una familia de Dios. Que aquí entendemos claramente cuando hay alguna persona necesitada y hay la posibilidad de ayudar, se le ayuda. Pero eso no sucede en todo lo que se llama, dije, familia de Dios. Entonces, Dios quiere abrirnos los ojos para que nosotros entendamos esto. Porque por demasiado tiempo nos han engañado diciendo que somos la familia de Dios y no lo somos en la práctica, no lo somos. Y si no lo somos en la práctica es porque íntimamente no lo somos. Miren, el capítulo 2, de ahí mismo de los Hechos, el verso 44 al 47, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es lo que se llama la familia de Dios en la práctica. Por eso a Casa de Dios se le puso somos una familia, porque esto era una práctica que nosotros lo hacíamos, la hemos descuidado, eso sí, pero esta era una práctica que nosotros llevábamos a cabo, que incluso la gente encontraba cada vez que íbamos a un hogar, la gente encontraba eso tan bonito que querían ser partícipes de esa situación. Entonces, esto es lo que se llama la familia de Dios en la práctica. No es el título de cristiano, porque el título de cristiano no nos hace a nosotros familia de Dios. La familia de Dios es práctica. La familia de Dios no es teórica. En la familia de Dios no hay hipocresía. La familia de Dios es transparente. Y eso hemos tratado de ser en el transcurso de la existencia de Casa de Dios. Entonces, esto se llama testimonio práctico. Y esto tiene que repercutir a nuestra familia. Quiere decir que la iglesia de Jesucristo, que es la familia de Dios,
es escuela y testimonio para las familias. Pero quería comenzar con la mía. En mi familia yo tengo que mostrarme como uno que pertenece a la familia de Dios. No devuelvo mal por mal. Actúo como dice la palabra del Señor. Punto. Eso me lleva a una situación de rechazo. Yo no tengo problema con eso. A Jesús lo rechazaron. Pero las reglas de la familia de Dios no las voy a cambiar, no las voy a negociar. Entonces, veamos el pasaje que nos atañe de Efesios capítulo 2. Y vamos a comenzar desde el 11 para que entendamos claramente, porque yo creo que a nosotros se nos ha olvidado qué es lo que nosotros éramos. Y por nosotros olvidar lo que nosotros éramos, no conocemos lo que ahora somos. Ese es el problema. Nosotros pensamos que lo que nosotros hemos hecho es un cambio de religión. Antes éramos católicos, ahora somos evangélicos. Pero eso no nos lleva a nosotros a ser familia de Dios. Porque podemos tener 30 años en una iglesia evangélica y no ser de la familia de Dios. Verso 11 el 2 de Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En cuanto a la carne, porque el pacto que Dios hizo con Abraham era que todo varón que naciera al 8º día debía ser circuncidado. Ese era el sello que lo acreditaba a ellos como del pueblo de Dios. Y eso éramos nosotros en aquel tiempo. Pero hay un nuevo pacto que ya no es el pacto exterior. En el capítulo 2 de Romanos, capítulo 2, versos 25 al 29, dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida la incircuncisión como incircuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Usted entendió esa lectura? En este nuevo pacto, que la circuncisión que se hacía por el pacto de Abraham no tenía funcionamiento si la persona no se regía por la ley, no guardaba la ley. Esa circuncisión era inválida. Y Jesucristo vino porque no había quien pudiera cumplir la ley. Ahora nos dice ahora que judío no es el que es circuncidado exteriormente. O sea, no es que yo esté en una iglesia evangélica y eso me hace a mí familia de Dios. No lo es. Llego más lejos. Aquellos que no tienen ley, pero viven como si estuvieran bajo la ley, son más cristianos que nosotros. Por eso ustedes ven que hay personas que dicen, yo por esa razón yo amo a Dios entrañablemente, pero no estoy en ninguna iglesia. Y usted dice, te está equivocado. Y ellos dicen, yo le oro a Dios por situaciones que me pasan, que me atormentan, y Él me ayuda.
Y nosotros decimos, eso es mentira. Lo que pasa es que la circuncisión que verdaderamente vale es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón me hace a mí acepto ante la presencia de Dios, pero me hace práctico de lo que es la familia de Dios. El pueblo de Israel tenía por costumbre, cuando se veía en situaciones de situaciones difíciles, ellos se rasgaban su vestido. Y el Señor le dijo ahí en Joel, no se rompan los vestidos, es el corazón que hay que circuncidarlo. Y yo sé de lo que creo, que la llamada iglesia necesita la circuncisión del corazón para que verdaderamente seamos la familia de Dios. Una persona con un corazón circuncidado no busca lo suyo. Una persona con su corazón circuncidado todo lo que quiere es hacer la voluntad de Dios. Una persona con un corazón circuncidado tiene el amor de Dios en la práctica. Por eso esto debe ponernos a pensar. No es judío el que está en una iglesia, no es cristiano el que está en una congregación, no importa que tenga 50 años, eso no me hace a mí familia de Dios. Me hace familia de Dios cuando yo soy un practicante de ese amor de Dios manifestado en toda mi manera de ser. Vamos a ver ahorita lo que es precisamente una iglesia como familia de Dios y lo que somos nosotros individualmente, si somos familia de Dios. No lo somos. Los judíos lo que hacían era dar cumplimiento a un mandato de Dios, que fue precisamente la circuncisión. Pero ellos no entendían cuando Cristo vino, ellos no entendían que Cristo abolió ese valor exterior que tenía la circuncisión de la carne, que ahora eso no tenía ningún valor. Ustedes ven que ahí en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, esos judaizantes querían obligar a los gentiles que se arrepentían, que tenían que circuncidarse, por si no, no eran de la familia de Dios. No entendieron eso. Oiga, no pudieron entender esa revelación. Vamos a leer a 2 de Corintios, capítulo 3, versos 14 al 18. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjense bien, ellos leían la ley de Moisés y se le quedaba el mismo velo, no tenían revelación. Hoy en día, si tenemos toda esta cantidad de doctrina diferente, basamentada en el antiguo pacto, y cuando se trae al nuevo pacto, dicen que no, porque allá le habla de pacto perpetuo, pero ellos no saben que esa perpetuidad no es la exterior, sino la interior. Entonces, así mismo hoy, por eso ustedes ven que hay congregaciones que son cárceles, porque ellos leen la Biblia, pero no tienen la revelación, porque la revelación la da el Espíritu de Dios. Y si yo entonces niego a Jesucristo como el testamento que Él ha hecho a través de su sangre, si yo lo rechazo, pues yo voy a leer la Biblia y me va a quedar el velo. Ustedes ven por qué razón es todo el énfasis que se hace aquí acerca de la palabra de Dios, que aquí no se da mensaje, porque el mensaje es emocional. Puedo coger un versículo bíblico y hablar muchas cuestiones emocionales, pero cuando tomamos esta palabra y usted la puede constatar, cuando usted lee por ejemplo eso, ahora usted entiende, entonces esto es lo que pasa.
Esa iglesia que tienen esa doctrina de ratonera es porque ellos no le dan libertad al Espíritu para que el Espíritu le traiga la revelación y que el antiguo pacto se tome como historia y yo le saque a través de la revelación, yo le saque la revelación que hay ahí aún en esa letra del antiguo pacto, porque no es que eso ha pasado, sino que eso tiene ahora una connotación espiritual. Pero ahí es que está el problema. ¿Cómo usted le saca a una gente, por ejemplo, a los tradicionales? ¿Cómo usted le dice que María no es mediadora? Eso lo tienen ya metido en la sangre. Eso solamente la transfusión de sangre del Cordero lo puede abrirle el entendimiento. Volvemos otra vez a Efesios. El verso 13 dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oiga bien, nosotros estábamos lejos, está hablando de los gentiles. Nosotros no teníamos promesa primaria, porque la promesa primaria era para el pueblo de Israel, el pueblo que Dios eligió. Ahora, a través de la sangre de Jesucristo, Él nos ha hecho cercanos. Quiere decir que si nos ha hecho cercanos, yo entonces a mí lo que me queda es un solo paso. En esa cercanía, para yo entrar a la familia de Dios, lo que me falta es un paso. ¿Cuál? El que yo tenga el velo quitado. Y el velo lo quita el Señor a través de su palabra viva. ¿Debe entonces por qué no se cogen las predicaciones como algo, como un pasatiempo? No. La predicación, por eso, a mí me gusta sentarme solo por eso. Porque en la predicación yo quiero estar en eso, escuchando lo que se está hablando, para llenarme del conocimiento de Dios, para acrecentar espiritualmente. Importante, hermano, que nosotros analicemos, yéndonos al plano real, cómo viene el velo de ignorancia de la verdad a nosotros, o sea, desde dónde nos persigue. La gran mayoría, si hacemos una encuesta aquí, venimos de la tradición, venimos de un velo tradicional, cultural, que incluso, como se mencionaba ahorita, a veces, estando aquí en el culto, físicamente hacemos acciones parecidas a las que hacíamos antes, en la tradición, porque no es tan fácil desarrollar del entendimiento una costumbre de años. Por eso la importancia entonces de que Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria y sea quien provoque libertad. Y algo importante es entender que nosotros rendíamos culto a los ídolos antes. Entonces ahora tenemos que desmontar los ídolos de nuestro corazón para entonces darle el trono al Dios verdadero. Entonces ahí tenemos que caer en el hecho de que la palabra cultura o culto, que lo hemos hablado aquí, es cuando uno adopta costumbres, se educa conforme a ritos, conforme a cuestiones y creencias que uno trae de la niñez. Y por eso entonces es importante que nosotros entendamos que el verdadero culto que tenemos que dárselo es al Creador, no a la creación. Por eso, como se mencionaba ahorita, es que mucha gente le sirve el dinero, le sirve a la droga, le sirve a la lujuria, a cuantas cosas. ¿Por qué? Porque le hemos quitado el trono del corazón a Dios. Y finalmente, lo que nos va a libertar fue lo que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes creen en mis palabras, pero permanecen en ellas, entonces que ustedes serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos ahí se pusieron a discutir, y ellos le dijeron, pero tú no estás diciendo que nosotros somos esclavos. Pero ¿cómo que tú dices que somos esclavos si nosotros somos hijos de la libre esposa de Abraham? Y Jesús le dijo, no, es que es cuando el Hijo los liberte que ustedes serán verdaderamente libres. Por eso es que fíjese, el Señor nos regaló la mente de Cristo. Ahora, esa mente de Cristo no la pongo yo a funcionar. Y hay que este problema. Porque esa mente de Cristo en funcionamiento, yo dejé de existir. Y eso es lo que yo no quiero dejar de existir. En esa mente de Cristo no entra nada, absolutamente nada que no sea la palabra viva de Dios.
Ahora, en mi mente humana, la revelación no produce nada. En mi mente humana no produce nada porque es carnal. Y lo ve como locura. Eso es lo que sucede. Entonces se necesita el nacer de nuevo. Se necesita nacer de agua y de espíritu para entonces entrar en el reino y poder entonces vivir como una familia de Dios. Anoten ahí en ese verso 13 a Colosenses capítulo 1, versos 10 al 14. No lo vamos a tratar porque se nos va a llevar el tiempo. Verso 14 de Efesios 2. Porque Él es nuestra paz, tiene ambos pueblos, Cristo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esa pared? El pecado original. Fue quitado precisamente a través del sacrificio de Jesús. Este es otro puntito también que nosotros debemos tener presente. Si el Señor quitó de nosotros el pecado original, yo no acepto acusación de nada ni de nadie. Y el diablo está acusándonos continuamente en nuestra mente y diciéndonos que no somos salvos, y diciéndonos que estamos perdiendo el tiempo, y diciéndonos que Dios, no, ese Dios que nosotros hablamos, no es un Dios vivo. Anótense ahí a Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. Verso 15 de Efesios. Que nos enseña ahí que nos liberó del yugo de la ley. Ahora Él nos ha traído al reino de la luz. Oiga bien, anótese ahí a Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14. Verso 16 de Efesios. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un punto que me interesa ahí es matando las enemistades. ¿Cómo usted me puede decir que en una congregación hayan personas que sean enemigos? Pues eso no cabe. Eso solamente debe a mí decirme que yo no estoy en la familia de Dios. Porque una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en la familia de Dios. Anótese ahí a Juan capítulo 17, verso 21. Entonces, vamos al verso 17 de Efesios. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban fuera. Esto ahora nos enseña que el anuncio de las buenas nuevas es por esa razón que hoy estamos aquí. Ahora, esto también nos enseña que así como a nosotros nos predicaron, nosotros también tenemos que ir a predicar. Amén. Y eso usted no tiene que ser evangelista para eso. No tiene que ser líder para eso. Usted simplemente lo que tiene que haber sido justificado y usted recibir la preparación para usted ayudar a cualquier persona. Ya eso es lo que tiene que hacer. Eso lo hizo Jesús para con nosotros. La familia de Dios no es una institución social. Eso es la iglesia que ha creído que es una institución social. No lo es. Por eso no hay diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es la sociedad. Anótese 2 de Corintios 5:20. Verso 18. Porque por medio de él, nosotros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay otra manera de entrar al Padre si no es a través de Jesucristo. Ahora, yo ya en la iglesia, la evidencia de yo ser de la familia de Dios es lo que nos habla de Romanos 8:9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si yo no tengo el Espíritu de Cristo, yo voy a actuar carnalmente.
En toda mi manera de ser, en mi casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera, en la calle, en el barrio, actúo como una persona que no tiene a Dios. Y esas son una de las cualidades negativas que tenemos para nosotros poder mostrarle a este pueblo de que somos la familia de Dios. Porque los mismos pleitos que se producen allá se producen dentro de la iglesia también. Por todo lo anterior expuesto, veamos entonces ahora la dimensión, el estatus de lo que es la familia de Dios. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni aldeanos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la Fíjense, esa palabrita nosotros la hemos escuchado muchas veces y casi nunca nos detenemos a analizarla. Cuando la palabra nos dice que ya no somos, ni somos extranjeros, ni somos advenedizos. Está hablando de la familia de Dios. Ya nosotros, la familia de Dios, nosotros no somos extraños. No somos extraños. Por tal razón, no debemos vivir como extraños a lo que es la familia de Dios. ¿Qué es un extranjero? Bueno, una persona que está en otro país y que tiene sus papeles en reglas. Eso es uno. Pero también hay otros que están en un país pero no tienen papeles y los dos son extranjeros. Entonces, ¿cuál es la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cuál es la manifestación visible del reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cuál es esa institución visible? La iglesia. Ahora, dentro de la iglesia, yo puedo ser un miembro del reino con mi papel en regla, pero también dentro de la iglesia, yo puedo creer que soy miembro del reino y estar ilegal. Vamos a leerlo. Mateo 22, del 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esa porción bíblica se puede ver como arbitraria y radical. No lo es. Miren que está hablando de una cena y no es esa cena allá en el reino de los cielos, es aquí en la iglesia. Que el Señor entre por ahí y comience a vernos a cada uno de nosotros, entendiendo que usted puede estar bien vestido y eso no va a impresionar al Señor. Él va a ver lo que está adentro. Y Él entre aquí, que es precisamente la parte visible del reino, y comience a revisarnos a todos nosotros. Y me agarre a mí, que estoy aquí ahora mismo, me agarre a mí y me dice: ven acá, ¿por qué tú estás ahí predicando si lo que tú estás predicando tú no lo vives? Y no me va a decir cambia, me va a sacar. ¿Usted cree que el Señor hace eso o no lo hace? Claro. Apocalipsis 3:20 lo dice. Lo dice claramente. Entonces aquí vemos, esto no es la cena del Señor, porque allá no va a entrar. Sin esa vestidura nadie entrará. Pero nos está dando una advertencia, y se lo he dicho, que en estos últimos tiempos el Señor está pasando a casa de Dios por el juicio de Dios. El juicio de Dios es esto: el Señor mostrándonos, haciéndonos una radiografía de todas las cosas nuestras, para que nosotros entendamos y cambiemos lo que haya que cambiar, si hay que cambiar. Porque es duro. Después que usted tiene 5 años en este camino, 5 nomás, por eso es lo más cómodo, y entra el Señor, que va a venir antes de recoger la iglesia, va a venir. Ustedes van a ver cómo el Señor nos quitará las caretas a muchos y lo hará en público, porque si nos ha hablado en el secreto y nosotros hemos seguido de testarudo,
el Señor entonces lo va a hacer en público, porque no avergüenza a sus hijos, pero a los bastardos sí. Ese es el punto. Entonces, yo puedo estar en la iglesia y estar ilegal en la familia de Dios. En esta familia hay que tener los papeles al día. Por eso ustedes ven que siempre insistimos, no seamos religiosos, porque religioso lo que hace es condenar a otros, pero no se mira internamente. Y ahí es el problema mayor, porque de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta. ¿Qué es un advenedizo? Uno que viene así de pasada. Eso es como una persona que va de viaje a un lugar y regresa. Según el diccionario, un advenedizo es precisamente un extranjero que no tiene posibilidad económica. Vea que raro eso. Una persona, bueno, por ejemplo, advenedizo, por ejemplo, los haitianos que acaban de llegar, que no saben de nada, ese es un advenedizo. Ya ese pasa de extranjero a ilegal, pasa a advenedizo. Ahora, ese advenedizo quiere estar entre las personas que son pudientes. Entonces, en este reino, en esta familia, nosotros no somos advenedizos. Todo el de esta familia, y lo leímos ahorita en la iglesia primitiva, no había un necesitado. En esta familia no hay un necesitado. Si soy necesitado, soy advenedizo. Porque en este reino no hay jerarquía. En esta familia nadie, ni el que dirige ni el último que entró, es lo mismo. Tiene la misma estatura delante del Señor, la misma estatura. La iglesia primitiva era fructífera por esa razón. Porque ellos, todas las cosas que iban a hacer, la iglesia entera, vamos a buscar la dirección de Dios. Y eso es la familia de Dios, que no decide nada por su cuenta. En el capítulo 23 de Salmo 23 dice: el bien y la misericordia me seguirán algunos días. Si el bien y la misericordia no me siguen, me indican que no soy de la familia de Dios. ¿Sabe qué más dice en Job? Capítulo 36, versos 15 y 16. Lo que ahí la palabra nos enseña. Al pobre librará de su pobreza, de la aflicción despertará su oído. Asimismo le apartará de la boca de la angustia, al lugar de pasión. No se oye nada, hable como un hombre que no lo sea. Asimismo le apartará de la boca de la angustia. Eso es. Al lugar espacioso, libre de todo apuro, y se preparará mesa llena de grosura. Quiere decir entonces que el Señor nos enseña a través de esa palabra que nosotros en la familia de Dios no vamos a tener necesidad de nada. Entendamos claramente que la riqueza que hay en cada miembro de la familia de Dios es Dios. No son las cuestiones materiales, eso es secundario. Eso es como la ñapa. Por eso es que el Señor mismo nos dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas terrenales, materiales, son añadidas. Entonces, es tiempo que nosotros, si tenemos careta, nos la quitemos. Y nosotros verdaderamente mostremos a cara descubierta, como lo dijimos ahorita, a cara descubierta, que esta palabra se convierta en un espejo para mí. Y ahí cuando yo vea que dice que el yo hablar mentira es una mancha en la familia, yo tengo que erradicarla. Sino con ciudadanos de los santos, quiere decir compañerismo, igualdad. El que se murió hace 50, 100 años y el que se murió hace 1000 años, tenemos la misma herencia. La misma herencia. No hay privilegiados. No creamos que el que más ora y el que más ayuna va a tener una mansión diferente. No la hay.
allí es un condominio donde son iguales. Eso es aquí en la tierra. Que si usted sabe más Biblia y es más elocuente hablando, usted tiene mayor beneficio en la tierra. Por allá no es así. Sí. Me lleva a la mente el verso aquí de la historia del señor que contrató a los jornaleros. Entonces uno empezaba a trabajar a las 8 y llegaban 2 o 3 que empezaban como a las 3 de la tarde por ahí y terminaban todos a las 6, los 2 grupos. Entonces los primeros le dijeron al señor, venga acá señor, pero nosotros empezamos de las 8 y tú le estás pagando a ellos igual que nosotros. Y le digo, ¿quién es el dinero? ¿Es mío o es de ustedes? Yo les pago a quien yo quiera, como yo quiera. ¿Le estoy pagando a ustedes lo que prometí? Sí, tranquilo. Si nosotros vemos el pasaje de manera humana, vemos entonces que el dueño de la viña contestó mal. Oye, pero usted es injusto. No es posible que yo estoy de la mañana y este viene ahora. Porque nos está dando una enseñanza espiritual de que la salvación, el que hace 100 años que se arrepintió y el que hace 2 días que se arrepintió, es la misma. Miren, nuestra membresía en la familia de Dios no es teórica. El Espíritu Santo nos testifica diariamente que somos hijos de Dios. Ahora, si yo no me preocupo por recibir esa testificación del Espíritu de Dios, yo no me preocupo, voy muriendo espiritualmente. Y cuando vaya muriendo espiritualmente, voy renaciendo carnalmente. Díganme. Hay una frase que siempre he escuchado usted decir: la sábana del diablo es larga, pero es estrecha. Digo esto porque, dando de mi parte una síntesis en el asunto del tema de la persecución, se rumora que el patrocinio de la persecución a la iglesia cristiana de esa zona está pagado por Estados Unidos, porque han visto estas evidencias de las camionetas que ellos tienen, que las fabrican en Estados Unidos exclusivamente. Entonces, por lo que decía Vicente, ¿por qué aplico la frase? Porque ellos no saben que el diablo lo está usando, si es verdad, no puedo explicar así. ¿Y si lo hizo Estados Unidos? Bueno, hay papeles, hay evidencia. ¿Y sabes cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Para que tú veas. Que por eso yo te digo que uno tiene que estar atento. Mira, el propósito de ISIS es tomar a Roma. Se va a ver como una persecución a la iglesia tradicional, convertirla en víctima. Pero ese es un camuflaje para que entonces Estados Unidos se levante como el salvador de Roma. Y ahí entonces, ¿qué va a hacer Roma? Roma se va a arrodillar a Estados Unidos, que evitó que ISIS lo destruyera. Porque oigan bien, ISIS no es una organización común. Eso es algo, mire, esa gente quien lo estableció a ellos fue precisamente Estados Unidos, como hizo con Al Qaeda, que tomó Al Qaeda para tratar de ganar la guerra entre Irán e Irak, que estaban perdidos, y la perdieron. Y entonces hizo Al Qaeda para que hiciera sabotaje en Irán. Oigan bien, pero eso es otra cosa, para que porque si no salimos a las 12 de aquí, si nos cometemos esa situación. Pero vamos a meternos en eso, porque en estos tiempos de escuela bíblica, vamos a meternos a lo que está pasando en el mundo y lo que dice la Biblia acerca de todas esas cosas que están pasando. Porque si nosotros no despertamos con todo el modernismo que tenemos en las manos para nosotros conocer cómo el mundo se está moviendo, nosotros no le hacemos caso a eso, descuidamos eso. Si nos agarran asando batates porque nosotros queremos, es porque nosotros queremos. Entonces dice, y miembros de la familia de Dios. Como miembro, una pregunta: ¿Jesús está muerto o está vivo? No hay una seguridad. Está vivo. No hay una seguridad. ¿Un cadáver tiene alguna parte viva? No. Tiene la estructura de un cuerpo humano, pero es infuncional. Si Cristo está vivo y nosotros somos el cuerpo de Cristo, se supone que no puede haber una cabeza viva y un cuerpo muerto.
Entonces el cuerpo de Cristo no es una estructura, porque la estructura no tiene vida. Cada uno de nosotros es un órgano, un organismo del cuerpo vivo de Cristo. Quiere decir que tenemos vida y estamos capacitados para dar vida. Si nosotros no tenemos vida, nosotros no podemos dar vida. Entendamos eso como familia de Dios. Sí. Estudiando esa parte que usted dice, en la parte de naturales, porque ahora que me estoy dando clases, estoy pasando a ver estábamos estudiando una semana los organismos de la sangre, y ahora que ustedes mencionan eso, me viene hacia la mente algo que estudiamos, que las células recorren la sangre, o sea, se mueven por la sangre, las células del cuerpo se mueven por la sangre. Entonces, el Señor ahora me trae la revelación de que hay organismos muertos en el cuerpo de Cristo, porque la sangre de Cristo no está recorriendo, tiene coágulos que están tapando las venas. Los coágulos vienen siendo las imposiciones humanas, las tradiciones humanas, están evitando que la sangre de Cristo fluya a través del cuerpo y del organismo para que pueda ser manifestado. Las células se hacen, se multiplican y se hacen vida cuando las células recorren las venas, los canales de la sangre. Entonces, el Señor me trae ahora la revelación de que hay iglesia, hay parte del cuerpo, de su cuerpo, que tienen coágulos, tienen cosas, están tapando las venas, y por eso no hay multiplicación de. Y hay una cosa que hay que entender también. La sangre irriga todos los órganos del cuerpo. Por eso, una de las enfermedades más catastróficas es la diabetes, porque lo daña todo. Lo daña todo. Entonces, yo comparo la diabetes en la iglesia como el espíritu de religión. Contamina a todos los miembros y lo hace muerto. Juan capítulo 15, versos 4 al 6. Permanecéis en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Algo que nosotros debemos entender es lo siguiente. La iglesia por tanto tiempo ha querido hacer la obra transformadora en el ser humano, y no es posible. Entonces, porque cada nosotros como un órgano del cuerpo de Cristo necesita la savia del tronco. Sin esa savia no puede haber desarrollo. Entonces yo siempre he dicho que el evangelio no es para yo llevarlo, porque no puedo. Yo hago muchísimas cosas para tratar de llevar el evangelio. Me voy a explotar y no lo voy a conseguir. Yo tengo que dejarme llevar del evangelio. ¿Y cómo yo me dejo llevar del evangelio? Cuando yo obedezco lo que la palabra me dice, entonces es la ley original del reino de Dios. ¿Cuál? La obediencia. Adán y Eva simplemente, con toda la niñez que tenían, lo único que tenían que hacer era obedecer. Punto. Por eso entonces, cuando el Señor envía a ese segundo Adán, lo capacita, lo lleva a la escuela de su palabra, hasta que él sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces que comienza la restauración de la familia de Dios. Porque hay que entender esto. La familia de Dios comienza con Seth, el hijo de Adán.
Fue cuando Seth nació, que entonces los hombres comenzaron a invocar, o sea, a conectarse con Dios, a invocar el nombre del Señor. Luego de eso, entonces el Señor busca a Noé. ¿Qué tenía Noé? Que caminaba con Dios. Y luego de eso, entonces, busca a Abraham, para entonces ya, de manera visible, hacer la bendición de la familia en la tierra. Ahora, ¿qué tenía Abraham? Tenía la simiente de Dios, que era Cristo. ¿Cuándo comienza la familia de Dios en la tierra? Con Seth, con Noé y con Abraham. Jesús tenía y tiene la plenitud de Dios. Era Dios mismo en persona visible. Y vino a rescatar la imagen y semejanza que perdió Adán y Eva. Entonces debemos evidenciar que somos la familia de Dios. Vamos a ver entonces como congregación, cómo nosotros sabemos si somos una congregación que pertenece a la familia de Dios. Esa congregación es organizada. Es organizada, todo lo planifica, lo calcula, cuestión de que salga como Dios se lo ha revelado. Número 2, es teocrática. La primera y última palabra la dice Dios. Número 3, cada miembro cumple su rol en su familia y también en la congregación. Quiere decir que si yo pertenezco a casa de Dios, y casa de Dios es una iglesia que es parte de la familia de Dios, yo como miembro de esa iglesia tengo que dar testimonio en mi casa y también dentro de la congregación. Ustedes han visto en los temas que se han dado acerca del soldado de Cristo, una de las cosas, le hemos explicado que una de las cosas que le ha hecho más daño a la iglesia es nuestra falta de testimonio. Porque cuando yo en casa no doy testimonio de que verdaderamente soy hijo de Dios, estoy haciendo a Dios mentiroso y estoy diciendo mi iglesia no es familia de Dios. Número 4, es unida en su práctica, no tiene hipocresía. Número 5, es amorosa y compasiva en la práctica, se duele de los necesitados. Número 6, el centro de sus acciones es Dios. Así es la familia de Dios globalmente. Ahora la vamos a ver en estos minutitos que quedan, la parte ya individual. El verso 20 de Efesios dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es la base fundamental. Esta es la zapata de una iglesia que es perteneciente a la familia de Dios. Es una iglesia basamentada en la revelación, es una iglesia basamentada en la palabra viva, es una iglesia que no recicla. Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 9 al 13, dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Quiere decir que nosotros somos el conuco de Dios, y quien atiende el conuco y quien prepara el conuco es Dios. Y conjuntamente con eso somos edificio de Dios. Todo lo hace Dios. Y dice el 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire todo sobre él. Entonces, el primero que puso el fundamento, que es el mismo cimiento, es el mismo Jesús. Pablo, entonces, como descendiente de esa familia de Dios, viene y establece el fundamento de la iglesia, que no hace ningún cambio, sino que pone el fundamento de los apóstoles y profetas.
Mire que los profetas fueron primero que los apóstoles. Sin embargo, menciona a los apóstoles primero y los profetas después. ¿Por qué? Porque la iglesia comienza con los apóstoles. Y los apóstoles fueron los instrumentos que Dios tomó para traer la revelación de su palabra, para traer la revelación de lo que Él quería hablarle a esta humanidad, para que entonces luego eso se plasmara en un libro, para que hoy nosotros nos guiáramos a través de esa revelación. Entonces por eso este libro bien empleado es el fundamento y con lo cual nosotros vamos a edificar. Por tal razón, todo lo que se edifica en ese fundamento tiene que tener la misma cualidad, dimensión de la zapata. No son historias, como a veces se coge un Antiguo Testamento para hacerle una historia a la iglesia. Y nada más la historia, y no sacan en la parte, la revelación de esa historia, no se la dicen. Y entonces la iglesia sabe mucha historia bíblica, pero entonces tiene poca palabra de Dios. 11. Que nadie puede poner otro ¿cuál es? Mire, mi hermano, no podemos ser familia de Dios si nosotros no tenemos ese fundamento. Aunque llegamos a ser cardenal. Sin ese fundamento no hay de nada. 12. Sí, 12. Y sobre este fundamento, algunos edificaron oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, y el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cada cosa que hago dentro de la obra de Dios tiene que resistir el fuego de la prueba de Dios. Si yo edifico sobre ese fundamento, los bloques que voy a usar tienen la misma dimensión, cualidad, calidad de la zapata, estoy haciendo un edificio que tiene las paredes de la misma calidad de la zapata, del fundamento. Aquí no cabe ninguna clase de problema. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Yo recuerdo que algunos hermanos, yo les decía, cuando comenzaron a hacer ese edificio, pusieron la piedra angular para medir, cuadrar el edificio, para cuadrar la zanja de la zapata. Y yo les decía, miren, esta tabla que ustedes ven así ahí, esta es piedra de ángulo. ¿Qué quiere decir? Que con esto es que se va a cuadrar el edificio para que quede bien cuadrado, que no quede torcida la pared, que quede uno para acá, otro para allá, sino que quede verdaderamente cuadrada. Luego de eso, que hagan la zapata y vacíen la zapata, ustedes van a ver que van a hacer una zapata que va a tener muchas varillas y va a tener un espesor para que la zapata que va a determinar cuánta planta le pueden poner arriba. Y también tiene que ver la zapata con amarrar esa columna que están sosteniendo el peso de arriba. Ahí es bien. Entonces esa cuestión yo se le expliqué a tres hermanos que estaban ahí mirando. Y yo le digo, cuando ellos vayan a comenzar a poner bloques, vengan para que ustedes vean que ese primer y segundo bloque es el que va a determinar el cuadrado de este edificio. Oiga bien, ese bloque visible, ese bloque, ¿con qué se hizo la zapata? Con cemento. Pues entonces ese bloque tiene que ser de cemento. Ellos hay cemento de barro y cemento de otras cosas, pero el cemento para la construcción, para hacer la base, el bloque tiene que ser de la misma calidad y la misma cualidad de la zapata, porque esos bloques de barro y de otro material se ponen luego, no para resistir el peso. Entonces, en el libro de los Hechos, capítulo 4, ya estamos terminando, nos vamos a pasar un rato. Si ustedes quieren lo dejamos hasta ahí, para que no peleen después en la comida. 4:11, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga bien, esta es la piedra que ustedes han rechazado, pero esa piedra ha venido a ser el comienzo de lo que es la iglesia, el inicio de lo que es la iglesia. Por eso Pedro nos aconseja
vosotros como piedra viva, acerquémonos a Él. O sea, nosotros tenemos que ser piedra viva. Ahora, ¿qué es lo que es una piedra viva? Bueno, todos nosotros somos piedra. Ahora, la vida de esa piedra se llama el Espíritu de Dios. Quiere decir que yo tengo que preocuparme porque el Espíritu de Dios sea el que gobierne mi vida. Verso 21, en quien todo el edificio, quiere decir que cada uno de nosotros, cuando falta, el edificio lamentablemente sufre. En quien todo el edificio, bien coordinado, bien armonioso, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto será un templo santo si los que estamos adentro somos santos. Si los que estamos adentro somos practicantes precisamente de ese amor de Dios. Aquí no cabe influencia humanista. Porque ahí mismo en 1 de Corintios, que estábamos, en el capítulo 3, verso 16 al 21, dice, 1 de Corintios 3, 16 al 21, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. O sea, no seamos hipócritas. Reconozcamos si estamos en falta, estamos en falta. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio en lo espiritual. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Mi preocupación debe ser en conocer la sabiduría celestial. La sabiduría terrenal me sirve para yo conocer habilidades, para cómo yo manejar algunas cosas, principalmente la palabra. La sabiduría terrenal me sirve para yo conocer la Biblia. Pero para conocer la palabra viva de Dios necesito la sabiduría celestial. El 22 dice, de Efesios, en quien vosotros también, ahora es personal, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora nos habla individualmente. Vamos a ver entonces algunas de las cosas que van a evidenciarme que yo pertenezco a la familia de Dios. Número 1, tiene tiempo de calidad para con Dios. Es un amante de la oración, es un amante del ayuno, es un amante del estudio de la palabra, es un amante apasionado de la obediencia a la palabra. Número 2, practica la convivencia familiar. Yo no hago nada con llegar a ser cardenal y entonces mi familia se pierda por causa de que yo en mi familia yo no muestro el fruto de que soy de la familia de Dios. Y entendamos una cosa, que Dios no es un viejo loco ni ciego ni sordo. Yo puedo meterme aquí abajo ahora mismo y hacerle a ustedes muecas inmorales ahí abajo. Ustedes no la ven, pero Dios sí la ve. Y me va a pedir cuenta a mí por esas muecas que yo hice, faltándole respeto a ustedes. Y eso en toda nuestra manera de vivir. Usted está en la capital, allí Dios lo está mirando. Usted está en su aposento, allí Dios lo está mirando. En toda parte. Número 4. 3. Enfrenta los problemas familiares en conjunto. A veces cuando hay problema en la familia, a la mujer que lo resuelva. A veces cuando hay problema con un hijo,
Ella es que tiene que ver con eso. Ella fue que hizo su monstruo, ella que se faje. Ajá, y mañana cuando esa muchachita tenga 15 años y se vaya con cualquiera y vengan los problemas, el problema es de ella sola. Cuando yo hago eso, yo no puedo decir que soy de la familia de Dios, aunque sea cardenal. No soy de la familia de Dios. Ahora, cuando eso sucede, porque otro que lo hace es otra cosa. Número 4. Tiene práctica, ponga la atención, tiene práctica de la armonía conyugal y familiar. No se para como un hipócrita aquí. A irse en gloria y luego en la casa maltrata a los hijos, maltrata a la mujer, maltrata al hombre. Si hace eso, no está en la familia de Dios. Esto solamente puede ser predicado aquí. Número 5, evidencia el bien y la misericordia. Lo que decíamos ahorita. Nosotros como familia de Dios no debe haber un necesitado. Cuando nosotros podemos ayudar, pues nosotros ayudamos. No esperamos que la persona diga, yo necesito una ayuda. No. Si yo sé que está pasando por una situación, pues, y yo puedo ayudar, pues yo voy a ayudar. Número 6, asiste a las actividades de su iglesia de manera militante. No es un cometa, ni tiene preferencia tampoco. Número 7, es humilde de manera práctica dentro y fuera. Aquí hay problemas en esa humildad práctica. Porque cuando nos pisan el callo, el hombre viejo se levanta. Número 8, no tiene ni remotamente la apariencia. No aparenta, evidencia. Porque nos van a conocer que somos de la familia de Dios por nuestra evidencia práctica. No porque pertenezca a casa de Dios. La evidencia. Que yo pueda ir a hablarle al vecino de Dios. Y el vecino no me vaya a decir, pero ven acá, tú me vienes a hablar de Dios. Tú, que maltrata a tu esposo y maltrata a tu esposa y le dice mala palabra. Y me viene a hablar de Dios. De ese Dios que tú no me hable de eso. Ahí mismo, el Señor nos mostró que no pertenecemos a la familia de Él. Número 9, como líder de la congregación es armonioso. Busca la armonía. No está bien con todo el mundo porque es imposible. Porque en ese caso entonces tendría que partirse en varias partes. Pero sí, busca la armonía para que las cosas marchen bien. Número 10, es puntual y también es responsable de sus obligaciones. No cambia sus obligaciones. Pero cuando usted está en la universidad y le toca un examen, usted hasta se trasnocha. Y entonces ¿por qué usted para con su ministerio usted no se preocupa? Y hay que estarlo empujando. Entonces, si yo soy descuidado en mi ministerio, yo no puedo decir que pertenezco a la familia de Dios. Soy de la iglesia como institución social. Pertenezco a la estructura de la iglesia. Pero la iglesia no tiene estructura. La iglesia de Jesucristo tiene organismo. Y usted y yo somos un órgano vivo. Entonces sí yo puedo decir que soy de la familia de Dios. Hermano, hagámosle caso a estas palabras. Porque este es el juicio de Dios para sus hijos. Mire que no hay ninguna condenación. Usted no encontró una condenación ahí. Usted encontró advertencia, consejo de un padre que quiere que nosotros estemos así como estaba María, postrada a sus pies, escuchando a Jesús. Eso es lo que Dios quiere con nosotros en este tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Este es el momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por el consejo que en esta mañana nos ministra. Esperando, Señor, que ahora nosotros seamos hacedores de estas advertencias que tú nos has hecho y que nosotros podamos comprender los tiempos que se están manifestando, Señor, que es el cumplimiento de tu palabra, que tú dijiste que iban a haber todas estas cosas antes de tu venida. Por eso, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, mi Dios glorioso. Tú eres nuestro Padre
Eres, Señor, nuestro Rey, eres nuestro pastor, eres, Santo Dios, la lumbrera que nos alumbra nuestro entendimiento para nosotros conocer y hacer tu voluntad. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Gracias y paz.